Andrea, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Don Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, ¿y usted? Doña Nelly, buena tarde. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, sí, señor, muchas gracias. ¿Qué más, don Profe, muy Víctor? buenas tardes. Muy ¿Qué bien, ¿cómo cuentan? están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Fernán. Hola, Nelly. Está subido en la plataforma institucional, está subido todas las temáticas con los ejercicios, con todo, para que vayan mirando y vayan revisando. Los videos también están subidos ahí. Está toda la temática ahí. Y pues vayan mirando todos esos videos porque la última clase voy a hacer una evaluación de tipo pruebas a ver, acorde a lo que hemos estado mirando, ¿listo? Entre todo lo que es literatura de la Edad Media, el arte medieval, cómo se dio la Edad Media, desde cuándo se inició, el pensamiento teocentrista de la Edad Media. Recuerden que el pensamiento teocentrista es que todo giraba en torno a Dios. Después viene el Renacimiento y después ya viene todo lo que es la Edad Moderna, que es la época de las revoluciones y las transformaciones. Es donde se da también en el Renacimiento, se cambia la mentalidad. En el Renacimiento toma mayor fuerza el capitalismo, y ese capitalismo y ese comercio que se comienza a generar pues va a dar paso a las ideas liberales, junto con la Revolución Francesa de 1789, donde se le quita el poder a las monarquías y donde surge lo que es, toma fuerza la burguesía, porque la burguesía se venía formando desde la Edad Media. De ahí el nombre del pueblo de Burgos, de ahí viene también la palabra burguesía. La burguesía son los comerciantes y todo lo que tiene que ver con la literatura, el pensamiento. También toca mirar las influencias del origen del castellano y toda la influencia lingüística a nivel de los árabes. Las 4.000 palabras son más que tenemos de origen árabe. La influencia también de la cultura judía, de las tres grandes culturas que se asentan en Europa, específicamente en España. Don Jairo, buena tarde. Profesor, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Bien, bien, muchas gracias. Creo que comenzó desde hace rato. Entonces, aquí dándoles un contexto más o menos de cómo va a ser, estoy haciendo un feedback y cómo va a ser la evaluación que voy a realizar para la última clase. Entonces también van a leer una obra, la obra del Renacimiento, El Quijote de la Mancha. Y interesante que vayan mirando ustedes qué es el Renacimiento, el Renacer. Hago el recuento. En Grecia surge el pensamiento, la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura, la política, con los 7 sabios de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras. Surgen las matemáticas, pero todo eso que se desarrolló en Grecia se estanca en la Edad Media. Recordemos que el Imperio Romano, surge el Imperio Romano de Occidente, donde hoy en día es Italia, y va a dar inicio a la Edad Media y termina el dominio del Imperio Romano, entre comillas, con la invasión, con la toma que hace el Imperio Turco Otomano en 1500, ahí termina la Edad Media. Pero el Imperio Romano deja como vestigio de su imperio la religión católica. Entonces, el catolicismo fue formado por Constantino en el 503. En el concilio de Nicea se pone de acuerdo qué es lo que tiene que ir y surge entonces todo lo que conocemos como la Iglesia Católica, con todo eso. Entonces, es vestigio también del Imperio Romano. Decir que el Imperio Romano se ha acabado, no se ha acabado porque está la Iglesia Católica. Con la historia termina el dominio político
oficial del imperio en 1500, y de ahí pues van a surgir otros imperios, ¿no? Pero después de 1500 ya viene un cambio en el pensamiento, de 1500 a 1600 lo que es el periodo del Renacimiento, el renacer, el retomar lo griego, se retoma lo griego en la literatura, en la escultura, en la pintura, en las ideas políticas, en todo comienza a retomarse. Ese es el Renacimiento. Y ese Renacimiento va a impulsar la Edad Moderna, la era de las revoluciones y las transformaciones, no solamente en Europa. Entonces comienza con el romanticismo a nivel literario. Ese romanticismo que nosotros miramos de pronto no es el romanticismo amoroso, sino también el romanticismo libertario. Entonces en Europa surge ya con todas las cuestiones de Napoleón, las guerras napoleónicas, la conformación de las ciudades europeas con las primeras constituciones a raíz de los hechos de 1789 de la Revolución Francesa. Y ese pensamiento de la ilustración, ese pensamiento libertario, ese pensamiento de ideas liberales, ese pensamiento de la activación del comercio y de conformar un nuevo orden político, social, y dar paso a acabar las monarquías, la de los reyes, pues va a dar paso a un mundo totalmente distinto. Y es ahí donde comienza en América Latina la revolución de independencia liderada por Simón Bolívar, ¿no? Entonces, cuando en España, Fernando, el rey de España es encarcelado por Napoleón y Francia cae en manos de Napoleón y Napoleón es coronado como rey de Francia, entonces Bolívar está allá y asiste a la coronación de Napoleón como rey, y Bolívar quiere ser el Napoleón de las Américas y lo logra. Entonces llega acá a América y hace todo su proceso revolucionario. Pero detrás de todo ese proceso revolucionario está la filosofía y la literatura, el pensamiento de la ilustración, del enciclopedismo. Por eso se le llama también el siglo de las luces, porque comienza a ver la luz del entendimiento, de la razón, la luz de todo lo que tiene que concebir un cambio no solamente político, sino ideológico, literario, filosófico, y también un cambio en la concepción del mundo y de la sociedad. Entonces ya comienza la ciencia a tener más aportes, ya no se persigue a los que investigan como en la Edad Media con la institución de la Iglesia Católica, que perseguía a muerte a todas aquellas personas que osaban pensar distinto. Mientras que en la Edad Media la Iglesia decía que la Tierra era cuadrada y plana y todo el mundo tenía que pensar que esa era la única verdad, en el Renacimiento ya comienza los hombres de ciencia a pensar distinto y lógicamente que se van a estar en contravía. Entonces en el Renacimiento el hombre se aleja de Dios y aquí entra el Quijote, una obra literaria que el Quijote es el libro que ustedes van a leer, así que les aconsejo que comiencen a irlo leyendo, el Quijote. Hay un resumen del Quijote en la plataforma y pueden ir leyéndose el Quijote. Entonces me voy adelantando un poquito a lo que voy a dar. Ese renacimiento con la obra del Quijote, el Quijote comienza a cuestionar no solamente la cuestión de la Edad Media, de los caballeros, de las cruzadas cristianas que fueron lideradas por el Papa Urbano II. Entonces el Quijote comienza a cuestionar cómo se armaban caballeros, ¿no? Mientras que en la Edad Media se armaban caballeros en las lujosas catedrales o en los lujosos palacios, el Quijote se arma caballero en un gallinero. Entonces, cuestionando la conducta de lo que son las cruzadas en la Edad Media. Recordemos que esas cruzadas se obligaba a los pueblos a convertirse al catolicismo por la mala. El que no aceptaba era pasado por la espada. Pero también el Quijote comienza a cuestionar ahí todo lo de Dios y esa lucha. Entonces, cuando el Quijote pelea con los gigantes, esos gigantes son Dios o dioses. Entonces el hombre pelea con Dios. Entonces, ya en el Renacimiento, el hombre se comienza a alejar de Dios
y esto va a generar un pensamiento totalmente distinto al pensamiento medieval. Mientras que en la Edad Media era teocentrista, ya en la Edad Moderna no va a ser teocentrista, sino que va a ser antropocentrista. Lo que importa es el hombre, Dios no importa. Entonces, esa es la diferencia en las dos edades. En la Edad Media todo era porque Dios lo quería, lo importante era Dios. En el Renacimiento y específicamente en la Edad Moderna, todo gira en torno al hombre. Por eso Bolívar dijo esta frase: si Dios y la naturaleza están contra nosotros, lucharemos contra ellas. ¿Por qué? Porque estaba con el pensamiento antropocentrista. ¿Hasta ahí está claro? Ah, claro. O sea, la edad moderna se caracterizó por el teocentrismo, Antropocentrismo. Antro significa antropocentrismo. hombre, centrismo, centro. Entonces, Edad Moderna, pensamiento antropocentrista. Edad Media, pensamiento teocentrista. Teocentrista. En la Edad Media, pensamiento teocentrista. Y en la Y Edad el Moderna, Renacimiento pensamiento antropocentrista. antropocentrista. En la Edad Media fue la construcción de las grandes catedrales, como la Catedral de Santa Sofía y otras. En el Renacimiento, pues el arte renacentista, y comienza pues Miguel Ángel a irse en contra de los postulados y el pensamiento y del arte como tal. A nivel artístico se va en contra del pensamiento teocentrista, cuestionando todo lo que se venía dando. Bueno, entonces, vayan Profesor, leyendo. una pregunta. ¿Cuál era el propósito de la construcción de las grandes catedrales? Porque para eso me imagino que invirtieron mucho dinero, muchísimo dinero. Eso invirtieron muchísimo dinero para eso, claro. Porque si hoy en día nada más la reconstrucción de una catedral vale mucha plata, ¿cómo sería la construcción de eso? De pronto la mano de obra era más barata y pero los materiales era más complicado para buscarlos o llevarlos. De todas maneras, pues lo importante de la Edad Media es que se impulsa el cristianismo como tal, específicamente el cristianismo católico. Se da la construcción de las grandes ciudades y surgen los reyes católicos, ¿no? Uniéndose el poder imperial de Roma con del Vaticano con los reyes. Y ellos usan sus militares para sacar a los árabes y los judíos de Europa y específicamente de España. ¿Listo? Entonces, ya haciendo este feedback, un poquito del feedback de la Edad Media y un poquito de avance hacia lo que vamos a mirar. Entonces, ahora sí vamos a empezar de lleno al tema que nos trata hoy. Vamos a mirar lo que es el origen y evolución del castellano. ¿Cómo se originó el castellano? Pero antes de mirar el origen y evolución del castellano, tenemos que mirar lo siguiente. El imperio griego en la antigüedad en Europa se extendió y dejó en Europa su lenguaje, su cultura, su religión politeísta, su pensamiento político, todo eso. En España va a dejar también su parte lingüística. Entonces aquí es donde nosotros vamos a mirar prefijos y sufijos. Entonces vamos a mirar los prefijos, cuáles fueron los prefijos de origen griego y cuáles fueron los latinos. Los latinos provienen del latín. Cuando cae el imperio griego y llega el imperio romano, pues los romanos van a llegar con la lengua que hablaban ellos, que es el latín. Ese latín era el latín vulgar, el que hablaban los militares, el que hablaba el pueblo. Entonces, esas palabras van a quedar y se van a mezclar. Ese latín se va a mezclar con los dialectos que se hablaban en la provincia y esto va a dar origen a las lenguas romances, entre ellas el castellano. Entonces, vamos a mirar aquí lo que tiene que ver, ya les voy a compartir en pantalla todo lo de los prefijos y los sufijos de origen las raíces griegas y las raíces latinas. Entonces,
¿Ya lo están viendo en pantalla? No. Ya. Bueno, entonces utilizamos nosotros prefijos y sufijos. El sufijo son morfemas y son también llamados afijos, ¿no? Que se escriben al final de una palabra y se modifican en su significado. Por ejemplo, la palabra zoofilia. Zoo significa animal y filia significa amor. Entonces, aquí su se refiere al reino animal. Entonces, los sufijos tienen más de 3 o 4 letras. Sin embargo, pueden cambiar bastante su significado dependiendo de la palabra. La parte de mayoría de los sufijos que se utilizan en el castellano provienen derivados del latín y otros provienen del griego. Entonces miren que nuestro lenguaje es totalmente plurilingüístico. Tenemos influencia de los griegos, del latín, de los romanos de aquella época, de los árabes, de los judíos, y eso sin contar con la llegada de los españoles acá. Acá después, ya nosotros aquí en Colombia tenemos, además de esas 4, tenemos la influencia indígena en el castellano con palabras como tamal, cacao, que son palabras indígenas, y también palabras afro. Entonces, por eso nuestro lenguaje es plurilingüístico, influencia de varias lenguas en nuestro castellano. Bueno, entonces, la mayoría son de origen griego o latino. Vamos a mencionar algunos sufijos que se han incorporado a ciertos lenguajes en especialidad. Entonces, tipos de sufijos. Los tipos de sufijos tenemos los derivativos y los flexivos. Los derivativos son aquellos que se agregan a una raíz o lexema. Por ejemplo, el lexema o raíz de una palabra me va a dar el origen de la palabra primitiva. Y de ahí me va a dar paso a la palabra derivada. Entonces, cabeza. Cabeza, la raíz o lexema es CAB, C-A-B. Viene a ser, acá la voy a escribir, la raíz o lexema, entonces sería de cabeza, sería la raíz, lexema sería K. Pero de aquí se puede derivar, perdón, cabecita, cabezota, y ese ya son, lo que cambia es el morfema, lo que no cambia es el lexema. Entonces que le quede claro. Lo que cambia, A la raíz. lo que cambia, correcto, es lo que cambia es el morfema. La raíz no cambia, la raíz es igual al lexema. Y ese lexema no cambia. Entonces tenemos pan, panadería. ¿Entendido? Se utilizan eso. ¿Con qué se utiliza? Se utiliza con una finalidad o tiene una intención. Entonces, la intención es manejar adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos. Y estos pasan a funcionar como palabra nueva y de distinta clase mediante el agregado. Ejemplo, tenemos aquí terminaciones, por ejemplo, esa, una, acción, ente, ante, ero, ino, mente. Todos los sufijos aumentativos y diminutivos también que entran en este de los derivativos. Y de los flexivos, por el contrario, son sufijos que no generan nuevas palabras. En el derivativo se originan nuevas palabras. En los flexivos no se originan nuevas palabras. Solo nos indican la variación de género y de número. Se utiliza mucho en la parte semántica y para mirar las categorías gramaticales. Además, estos son necesarios, en el caso de los flexivos, son necesarios para identificar lo que es
el género, el número, pero también como categorías gramaticales. A, o, os, as. En este caso son los inflexivos. ¿Copiaron esta parte que les escribí acá? Sí. ¿La puedo borrar? Sí. Ok. Listo. Vamos con los prefijos. Al igual que ocurre con los sufijos o los afijos como tal, estos son morfemas y como morfemas se anteponen al lexema, o sea que van antes o después de la palabra. Antes. Correcto, antes de la palabra. Muy bien. Vamos a ver ejemplos de sufijos y después ejemplos de prefijos. Entonces, tenemos aquí la primera, arquía, que se agrega a sustantivos abstractos para aludir formas de gobierno. Entonces aparece la palabra monarquía, oligarquía. Monarquía es uno solo, que es el gobierno de los reyes, y oligarquía es el gobierno de unos cuantos, de unos poquitos, que son gobiernos oligárquicos. Aso, que se agrega a sustantivos adjetivos para funcionar como un elemento enfático. Amigazo, codazo, latigazo. Entonces, aso es para enfatizar, es un adjetivo. Hito, que se agrega en, eso es como un diminutivo ese hito, y se agrega en sustantivo. Mientras que aso viene a cumplir función adjetivada, hito viene a cumplir función sustantivada, pero comienza, ese es diminutivo. Perrito, momentito. Entonces, ísimo, se agrega adjetivos e indica grados superlativos. Buenísimo, altísimo. La palabra chéverísimo es moderna. Pero la terminación ísimo si ya es española, agregado por este sufijo. Sí aparece esa lengua chéverísimo en el lenguaje. Ya está aceptada en la Real Academia de la Lengua. ¿Ya está aceptada? Ah, ya. Sí, como Ya está bacanísimo también. Bacanísimo también. Y Es como una degeneración del idioma, ¿no? correcto. Y Sí. estos son de origen griego o latino. Terapia. ¿Son de origen griego o latino? Sí. Eso es de origen latino. Ese es de origen latino, correcto. De ahí surge el romance. Bueno. Terapia. Se agrega a sustantivos para indicar formas de tratamiento a enfermedades. Entonces, está la palabra radio y la palabra terapia. Se unen las dos para formar uno. Es una palabra compuesta y esa palabra compuesta tiene la terminación terapia que indica formas de tratamiento. Está la palabra radioterapia o antibiótico-terapia. Es, ano, en, se y eño. Se agregan a nombres de ciudades y países para formar adjetivos o gentilicios. Entonces, genovés, toledano, costarricense, formoseño. Filia. Se agrega a sustantivos para indicar amor o afición. Por ejemplo, parafilia. La palabra logia. Se agrega a sustantivos para indicar ciencia o estudio sistemático. Esto es una logia, ciencia o estudio sistemático. Entonces, inmunología, psicología, biología.
Dor y Dora. Se agrega adjetivos y a verbos e indican atributo o oficio o un instrumento. Luchadora, labrador, surtidor. Teca. Se agrega sustantivos para indicar lugar donde algo se guarda física o virtualmente. Biblioteca, hemeroteca. ¿Ya visitaron la hemeroteca de la Corporación Universitaria, muchachos? No. No. ¿Sabe que la visiten? Cuando pase la pandemia. Cuando pase la pandemia. Toca. Ya pronto. Cuando nos vacunen. Crata. Grata, léala, don Víctor. Crata. Se agrega a sustantivos haciendo referencia a posiciones ideológicas respecto de la administración y gestión. Por ejemplo, tecnócrata, burócrata. Entonces, cuando cogemos un prefijo, un sufijo, ya sea de origen griego o de origen latino, miramos nosotros el significado que tiene y el uso que se le da. Entonces, aquí, por ejemplo, el caso de crata, se agrega solo a sustantivos, pero hace referencia a una posición ideológica. Entonces, un burócrata, un tecnócrata, todo lo que tenga que ver con crata tiene que ver con una posición ideológica. ¿Entendido? Don Jairo, terminación itis, muy mencionada por nosotros. Otitis. Itis se agrega a sustantivos que dan nombre a órganos o parte del cuerpo para indicar inflamación u otra afección. Por ejemplo, artritis, gastritis, Correcto. otitis, Todo lo que es terminación itis me indica inflamación en el cuerpo humano. Entonces, artritis, inflamación de las articulaciones. De ahí viene la palabra artritis. Gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. Otra otitis, inflamación. otitis, Otitis. otitis, Otis significa oído. oído, Entonces, oído rinitis, interno. Entonces, itis, inflamación del oído interno. rinitis, reinflamación de los pólipos De los nasales. pólipos nasales, correcto. Lea la Pólipos. siguiente, Nelly. Nelly, ¿me Eli, escucha? Sí, profesor, pero es que no alcanzo a leer. Ya, bueno, venga, yo le leo entonces. No, está muy pequeñito y no alcanzo a leerlo, qué pena. A ver, entonces sigo leyendo. Polis, en referencia a una ciudad, por ejemplo, Metrópolis, Minneapolis. esto es griego, ¿no? Entonces, como las ciudades-estado en Grecia surgieron las ciudades-estado llamadas las polis. De ahí que la palabra polis sea adherida en el castellano y esa palabra polis hace referencia a ciudades. Entonces, metrópolis o una metrópolis, Minneapolis. Entonces, y viene de los griegos de las ciudades-estado. Y ahí viene la palabra policeman. No, ¿Cómo, Jairo? policeman viene de ahí, no. Policía. Sí. No, también. no, porque ¿sí? Polis. Polis son varios. Polis son varios. Varios manes. Varios manes vestidos de Ente verde. y ante. Ente y antes. Ya puedo ¿Alcanza a leer, leer ahí? profe. Ya aprendió a leer. Sí, señor, ya aprendí. Ente y ante. Ajá. Se agrega a verbos para expresar la realización de la acción. Por ejemplo, saliente, entrante. Correcto. Aquí, este ente y ante Caliente. es en verbos. ¿Para qué? Para expresar la realización de una acción. Cuando una acción se está realizando en ese momento, entonces ente y ante, que es de verbo. La siguiente, doña Nelly. Istmo.
Se agrega a sustantivos para aludir a una doctrina política, religión, corriente artística. Por ejemplo, budismo, fascismo, cubismo. Entonces, la terminación ismo o el sufijo ismo se utiliza en sustantivos. ¿Pero para qué? Cuando se va a hablar de una doctrina política, de una religión, de una corriente artística. Entonces, si miramos la corriente artística del cubismo, donde todos los dibujos van en forma de cubos y tienen una expresión Geométrica. Una expresión geométrica, correcto. Entonces, ahí vamos a la palabra cubismo, tiene la terminación ismo porque hace referencia a una corriente artística. Pero, por ejemplo, la palabra fascismo fue una doctrina política de Mussolini en Italia. Cuando se dio en España se dio la guerra civil española en 1936 a 1939 con el general Franco, que allá surgieron las falanges y de ahí surgió la guerrilla ETA, que ya no existe. En la Segunda Guerra Mundial, por esas mismas fechas más o menos, de 1939 a 1945, las fuerzas en contienda fueron las fuerzas del eje. Las fuerzas del eje eran Alemania, Italia y Japón. Las tres fuerzas contra los aliados eran Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, que también entró en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Italia estaba Benito Mussolini y él implementó el fascismo, como Hitler en Alemania implementó el nazismo. Y el general Franco, lógicamente que con sus falanges, pues también influyó bastante. Y estos dictadores como tal, tanto Mussolini como Hitler y el general Franco, persiguieron profesores, escritores, todo lo que se oponía a sus regímenes crueles y malvados. Entonces, por eso es necesario entender qué es el nazismo, qué es el fascismo, qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es la democracia y cómo se fue orquestando después todo esto de derecha e izquierda cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y se dividen a Alemania. Alemania del Este y Alemania del Oeste. Entonces, Estados Unidos se queda con una porción y Rusia se queda con la otra. Y desde ahí en adelante los conflictos fueron por las políticas de izquierda y derecha. Corea del Norte contra Corea del Sur. Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. La misma situación. Entonces, todos estos conflictos se desencadenaron por esa ideología en la cual terminó la Segunda Guerra Mundial. Continuamos. Don Víctor, por favor, la siguiente. ¿Seguimos con cuál? ¿Cuál es? Faltó budismo. Bueno, budismo. Ya. Sida o sidio. Ajá, correcto. Se agrega sida o sidio. Se agrega a sustantivos para indicar acciones ligadas al acto de matar. Por ejemplo, insecticida, genocidio. Exactamente. Entonces, estas palabras, la mera terminación de esta palabra en sustantivo ya me indican al acto de matar, como el genocidio. Parricidio. Faltó algia. Andrea. Andrea Pacheco. Vamos por algia. ¿Me escucha? Algia. Sí, señor. Algia. Se agrega a sustantivos que dan nombre a órganos o partes del cuerpo para indicar dolor. Por ejemplo, lumbalgia, neuralgia,
Entonces, toda terminación algia se agrega pero a sustantivos y esto me va a indicar dolor. Entonces, lumbalgia y neuralgia. Una neuralgia es un dolor y una lumbalgia es un dolor. ¿No, Jairo? Sí, profesor. Diego. Siga. Áceo o oso se agrega a adjetivos para indicar similitud o matiz de un atributo. A menudo el color, por ejemplo, violáceo, verdoso. Entonces, áceo u oso cumple función adjetivada para indicar similitud o matiz de un atributo, específicamente de un color. Entonces aparece violáceo, verdoso. Siguiente. Ahí no aparece la palabra sola oso, lo que hacen lo que no le gusta a las mujeres. Hacer el oso. Siguiente. Metro. Sí, dice, ay no, qué oso. Metro. Se agrega a los sustantivos para aludir a instrumentos utilizados para medir diversos parámetros. Por ejemplo, termómetro, higrómetro. Son sustantivos que indican medición, ¿no? Entonces, el termómetro me indica la medición de una temperatura y el higrómetro pues me va a indicar la medida de cantidad de hidrógeno presente, ya sea en la atmósfera o sea en el suelo. OMA. OMA. Pero no el café OMA. En medicina se relaciona con la proliferación celular o cáncer, por ejemplo, melanoma o linfoma, terminado en OMA. OMA se utiliza en medicina mucho porque significa que es proliferación celular. ¿Qué es una proliferación celular? Que las mismas crecen pero en desorden. Abundan. ¿Cómo? Abundan las células. Abundar. Repítame que no le escuché muy bien. Abundar. Proliferación. Abundar. Sí, sí, abunda. Entonces ya en la célula crece de manera normal. Entonces esto es lo que dicen, por ejemplo, en la cuestión del cáncer. Entonces un linfoma o un melanoma es porque la célula ha crecido de manera desordenada. La célula tiene un orden para crecer. Entonces, por decir algo, tiene un orden de 1 a 5. Un ejemplo. Entonces, cuando crece de manera ordenada no hay problema, pero cuando crece de manera desordenada, que 3, 2, 1, entonces ahí ya se va a formar un melanoma o un linfoma. ¿Entendido? Entendido. Profesor, y todas estas raíces y estos prefijos, sufijos, ¿surgieron primero las reglas o primero el idioma? Lógicamente que primero va a ser la parte oral. Cuando se dice que qué surgió primero, si el pensamiento o el lenguaje, nunca va a surgir primero el pensamiento, porque para poder pensar yo tengo que aprender a hablar y asociar los significados. Claro que esto es un gran paradigma en este momento, es como el del huevo y la gallina. Entonces, el huevo y la gallina, sí iba a decir yo que ¿qué fue primero? Entonces, ahí está el gran paradigma en lingüística. Para algunos lingüistas, psicólogos, neurolingüistas, primero fue el lenguaje y luego el pensamiento. Y después las reglas. Y a la inversa, otros plantean que primero fue el pensamiento y luego el lenguaje. Entonces, desde mi punto de vista, con lo que he analizado de todo esto entre pensamiento y lenguaje, primero es el lenguaje. ¿Por qué? Porque, y después las reglas, ¿no? Y después se van modificando. Correcto. Primero es el lenguaje, porque yo tengo que aprender primero el sonido. Y después del sonido voy a asociar el sonido con la imagen.
Y cuando asocio sonido con la imagen, viene la parte del significado y el significante. Y cuando tengo significado y significante, entonces ya puedo pensar de que esto es un celular, porque ya he asociado la palabra con el significado, el significante. del Como objeto. los niños no tienen el pensamiento, ellos desarrollan su pensamiento a medida que van desarrollando el lenguaje y asociando sus significados. Yo estoy de acuerdo con los lingüistas que plantean que primero fue el lenguaje. Hay otros que dicen que primero fue. También creo eso, que primero tengo que haber sido Entonces, darle el nombre a las cosas y... entonces en el lenguaje surge y después se va mirando todo el proceso de la gramática, que en el caso fue la gramática de Nebrija. Ya vamos a mirar esto con el origen del castellano. Entonces, el castellano es bien interesante porque tiene su origen en el latín, junto con las lenguas romances que se van derivando del latín. Pero también tiene influencia de las culturas y de los hechos históricos que se dieron. Entonces, les voy a colocar el video, o les voy a compartir el video para que ustedes también lo miren allá sobre el origen y evolución del lenguaje. Entonces, miramos una parte del video y lo vamos explicando. ¿Entendido? Entendido. Entonces, para mirar el origen del castellano, primero quise entrar con los prefijos y sufijos porque son de origen griego y latino. Entonces, no solamente tenemos el influjo de Grecia y de Roma, sino que también, aquí es donde viene lo más interesante, con el latín, pues van a surgir las lenguas romances porque se va a mezclar con los dialectos que se hablaban en la península ibérica. Entonces ya iba a surgir el portugués, el castellano, el francés, el italiano, el rumano. Entonces es interesante porque, y el castellano, porque estas lenguas comienzan ya a tener un nacimiento y ese impulso con los cantares de gesta. Y esos cantares de gesta que se van a dar en caso de España, pues van a impulsar obras literarias como anónimas, como la del Mío Cid en España, como la de la Chanson de Roldán en Francia o en Alemania con los Nibelungos. Entonces, todos van a tener una situación en común, un héroe que lucha. El caso del Cid, la historia bonita que nos muestran normal a nosotros, es la historia del Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, que el rey lo echa por unos chismes, pelea a nombre del rey, pelea contra los árabes, los saca a los árabes, y pues lógicamente que tiene esta protección hacia el catolicismo. Esa es la historia bonita, maquillada del Cid. Pero si miramos el Cid no era esa persona honorable que nos hacen creer a nosotros que aparece en el libro y que España hace toda su relación. El Cid era un bandido, era un asesino, un ladrón. Esa es la realidad del Cid. Pero entonces, pues lógicamente que lo van a mitificar y en esto tuvo que ver mucho las autoridades de la época como los reyes y la Iglesia Católica para colocar un ícono a imitar, un defensor de la Iglesia Católica, un defensor del reino para ser imitado. Esa es la parte bonita. Entonces, aquí es donde vamos a entrar nosotros con el origen y evolución del castellano. Voy a compartirles el enlace del video. ¿Se los mando por el Zoom o los mando por el WhatsApp? Por el WhatsApp. Ok, entonces, regálame un segundito, me organizo mi WhatsApp acá. Está el video también de raíces griegas y latinas.
Espérenme un segundo, ya les comparto. La primera invasión, como se marcaba aquí, fue en el siglo V, concretamente en el 400. Me informa que les llegó el video. ¿Les llegó? Ah, mirar a ver. ¿Les llegó bachillerato de... Sí, ya llegó. ¿Les llegó? Sí. Origen de la lengua castellana, ¿no? Hola chicos, bienvenidos de nuevo a esta sesión del bloque de Ley. ¿La pesa? ¿Dónde está? ¿Mamá? Doña Nelly, ¿le llegó? Sí, señor. Muchas gracias, ya lo voy a abrir. Miramos el video allá, cada uno lo va mirando y ahorita hacemos una aclaración de las preguntas y dudas.
surgimiento del Imperio Romano empezaron una serie de oleadas invasivas germánicas. Primero fueron vándalos, suevos y alanos, y más tarde vinieron los visigodos, que se asentaron en la península. Los visigodos venían ya de la Galia, que había sido conquistada anteriormente por los romanos, y por tanto ya estaban acostumbrados a la vida y la cultura romana. Al llegar a la península, lo único que hicieron es acabar de adoptar del todo esta cultura latina. Sin embargo, sí que dejaron una impronta en la lengua latina de la península de aquella época. Por eso tenemos una serie de palabras que veréis que generalmente están vinculadas al ámbito bélico. Espuela, ganso no, pero espía, guardián. Esto es importante. Son palabras vinculadas a la guerra, por ejemplo, vinculadas al arte bélico, porque justamente los visigodos empezarían como una especie de guardianes fronterizos de los propios romanos, que luego justamente los invadieron. Y dejaron, como veis, muchas palabras vinculadas a la guerra. También Burgos. Con esta decadencia del imperio es importante saber que empezaron a resquebrajarse la unidad política europea del latín, que tenía el latín propagado por toda Europa. Y justamente por eso empezó a evolucionar el latín de distinta manera en toda Europa, lo que más tarde, pasados los siglos, daría lugar a que nacieran las lenguas romances europeas. Bien, tras esta invasión primera ya vendrían los árabes en el siglo VIII, concretamente del 711 al 1492. Como veis, una invasión tan larga que influyó de manera drástica en el desarrollo del castellano. Esto es muy importante verlo. Bien, una vez que vinieron los árabes, conquistaron rápidamente toda la península y los pueblos que cristianos quedaron rezagados en la parte norte montañosa de la península. Se crearon los propios reinos cristianos y la situación política tan fragmentada, territorial y políticamente, la incomunicación entre los mismos pueblos y la diferencia de rasgos culturales comportó que el latín de cada una de las zonitas de la península empezara a evolucionar de distinta manera. Eso comportó, como veis, que nacieran los dialectos romances. Estos dialectos romances son los que darían nuestra situación plurilingüe actual. En aquella época eran el catalán, el navarro-aragonés, el astur-leonés, el castellano y el gallego y el mozárabe. El mozárabe desaparecería como el navarro-aragonés y el astur-leonés. También es importante decir que en esta época encontramos los dos primeros documentos que tienen una muestra del castellano por primera vez en el siglo X y XII. Las glosas emilianenses y las glosas silenses, que veremos un fragmento más tarde. Y por último, entre los obvios influjos que tenemos de las palabras árabes, encontramos muchas. Siempre tenéis que tener en cuenta que serán palabras, muchas de ellas que empiecen por al, pero otras no. Tenemos hasta 4.000 palabras árabes, muchísimas. Por ejemplo, álgebra, alcohol, alférez, almacén, noria, también podría ser otra. Bien, seguimos con la siguiente etapa histórica, es decir, qué pasó tras la Reconquista. Cuando los reinos cristianos consiguieron recuperar toda la península, paulatinamente Castilla fue adquiriendo toda la supremacía política y lingüística de la península. Poco a poco, en lo que se llamó la cuña invertida, según el término de un lingüista muy conocido que encontraréis seguro en el libro de texto, que es Menéndez Pidal. Es decir, desde el norte hacia el sur, fue propagándose lingüísticamente el castellano. Este dominio del castellano hizo que los dialectos astur-leonés y navarro-aragonés quedaran poco desarrollados y se vincularan solo al habla familiar. Por eso no se desarrollaron como lengua. Bien, ¿qué pasó más adelante? Alfonso X el Sabio consiguió que la lengua castellana fuera una lengua cultural. Se rodeó de los mejores eruditos de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana de la época, y formó la Escuela de Traductores de Toledo, que se dedicó a traducir todas las obras eruditas de la época y de la época grecolatina también. De tal manera que consiguió forjar un castellano que fuera vinculado a las ciencias, a las artes y a la lengua. Como veis, el castellano, por tanto, se impuso como lengua administrativa y cultural. Fijaos aquí a mi izquierda. Estas es las glosas, una muestra de las glosas silenses o emilianenses. Lo que veis en rojo sería lo que es la glosa en sí misma. Una glosa era como una especie de traducción que ponían normalmente los clérigos al lado del texto latino. ¿Por qué? Porque ya no acababan de entender el texto latino y por tanto necesitaban ir haciendo traducciones. Y también para hacer una traducción completa para sus feligreses que ya no entendían el latín. Y lo que está en verde sería el texto latino. Luego tenéis otra imagen que os haría pantalla, que veréis también donde se ve más en detalle lo que era la glosa y el texto latino. Y finalmente aquí tenéis una imagen donde sale un grabado donde tenemos a Alfonso X el Sabio y uno de sus eruditos que formaría parte de la Escuela de Traductores de Toledo. Ahora vamos con las siguientes etapas. Tras convertirse en una lengua
su primera gramática de la lengua española, que será la gramática que conoceréis por Antonio de Nebrija, 1492, también coincidiendo con la conquista. En esta época, además, el castellano adquiere su esplendor del siglo de oro, en el siglo XVI y XVII también, en lo que conocemos como el barroco y parte también del Renacimiento a finales. En esta época, por tanto, se convierte en una lengua de divulgación cultural, pues sobre todo la eclosión literaria, con autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y muchos otros, como Calderón de la Barca también. Y gracias a la imprenta se puede difundir por América. Además, tenemos que se fija el sistema fonológico actual del español. Por tanto, nuestra forma de pronunciar las palabras se fija a partir de esta época. Esto lo comentamos también en el vídeo precedente sobre morfología, cuando hablamos de los fonemas. Bien, finalmente, tenemos una de las obras más importantes de nuestra tradición lexicográfica. Tenemos el primer diccionario, que conoceréis por el diccionario de Covarrubias, por este nombre, pero en realidad se llama Tesoro de la Lengua Castellana o de la Lengua Española, y lo podéis consultar online, en la Universidad de Sevilla, en su catálogo digital, que esto es muy importante porque es muy curioso. Finalmente, tras esta época de esplendor, tenemos que llega la creación de un Estado moderno, que sería en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, tenemos que se quiere unificar de manera política y lingüística España, y el español se convierte en la lengua de todo el país. La lengua de enseñanza, cultura, jurídica y legislativa, en todos los sentidos. Y esto también se interrelaciona para Cataluña, la Guerra de Sucesión Española. Con la como sabéis, por aquí, en el siglo VI, movimiento de recuperación del folclore cultural y de la tribal de cada zona, tenemos que nacer movimientos de recuperación lingüística y cultural. Sin embargo, de nuevo, están frente a estas recuperaciones y tendremos que esperar hasta la democracia con la instauración de la Constitución de 1978 para recuperar toda la cultura de cada una de las zonas. Bien, y ahora vamos a ver una serie de extractos del diccionario de Covarrubias o del Tesoro de la Lengua Castellana, porque hemos considerado que era importante por lo menos curiosearlo, ya que os va a gustar mucho, no es un diccionario al uso, veréis que hay chistes del autor. De Covarrubias. Repasad la teoría con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com y nos vemos en la siguiente clase. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escucha Víctor, don Alfonso, Jairo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho. ¿Cómo les pareció el video? Bastante interesante, bastante. Sobre todo porque hay cosas que uno no tenía ese conocimiento. ¿Sí? Uno había leído, yo por lo menos había leído muchas cositas por ahí, pero no, no sabía de que por lo menos esto existía un diccionario de tanta antigüedad. ¿Ya lo escucharon todo el video? ¿Lo escucharon todo? Pregunta, duda.
¿Me escuchan? Sí, profe. Un par de esas y 2 pares de otro tamañito más grande. Un par, no, unas gafas. Que trajera una de estas. Un par. Y un par. Eso no se pierde. Ya las tiene usted acá, esa no, dejémosle mejor esta. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho. Muchos influjos de otras culturas que Lo estoy escuchando. y que ¿Cómo les pareció el video? ¿Cómo les pareció el video? en la época prerromana, en la ¿Cómo les pareció el video? Sí, interesante, profesor. Pues se entera uno de la historia del castellano, que es bastante, fue una evolución bastante antigua, que viene del romano. Y creo que el romance viene del prerromano, ¿no? Sí, entonces, empecemos con las preguntas al video que vieron de origen y evolución del castellano. Sobre la romanización que fue en el siglo XVIII, las raíces del castellano o de la lengua latina. Entonces, si nosotros vamos de que cuando los romanos se instalan en la península ibérica, pues van a traer la romanización que se dio en Europa, va a traer consigo no solamente el aporte lingüístico, también va a traer todo lo que tiene que ver con una nueva manera de pensar y una nueva forma de ser que ellos comienzan a implementar ahí. A su vez, con los dialectos que se hablaban en la península ibérica y van a dar origen a los dialectos romances. Estos dialectos romances, excepto el mozárabe, que ese mozárabe desaparece más adelante, pues va a dar paso, como dice, a las lenguas que tenemos, el portugués, el rumano. Entonces, con esto, la invasión de los árabes, la llegada de los judíos también a la península ibérica, la parte lingüística y cultural de los árabes y de la parte que tiene que ver con los judíos. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Cuántos lenguas ¿Cuántas lenguas se originaron en las lenguas romances? Aparte del francés, el italiano, el rumano también, sí. Entonces, estos dialectos romances que van a... Nuestra lengua es una lengua romance. ¿Qué otra pregunta? En romances de romance que origen del latín. No la mayoría de idiomas. ¿Sabe por qué? Porque hay otras lenguas que son lenguas de origen germánico. Entonces, las lenguas de origen germánico, pues como el inglés, el alemán. Pues, sí, el alemán viene del inglés, o el inglés viene del alemán. No, lo que pasa es que las lenguas germánicas que se dieron por quienes van a asentar las bases de estas lenguas, que son en Europa, también van a incluir ellos en ese aporte cultural y lingüístico. Ok, el inglés, todas estas lenguas que en Europa. El gallego, el asturleonés, el catalán, o sea, estos tipos, los romanos que van a dialectos también, como el gallego, el asturleonés, el navarro, aragón y el mozárabe. De las raíces latinas, de las raíces árabes, específicamente en las palabras. En las palabras es que nosotros tenemos el aporte de los árabes. Entonces, es que una invasión de 700 años, pues es mucho tiempo y lógicamente que va a influir bastante en la... Entonces tenemos alcohol,
álgebra. Son palabras de origen árabe. ¿Hasta aquí está claro? Está claro. Les hago yo esta pregunta. Si no hubieran existido los hechos históricos de las invasiones, nosotros... Es posible que no estaríamos, pero es posible que sí estaríamos hablando o no, no porque esas invasiones empezaron a partir de la llegada de Colón a América en 1492. No, aquí don Luis hay que hacerle, esto se da antes de la llegada de los españoles. Cuando estamos hablando del origen del castellano, estamos hablando por allá. Sí, pero yo mañana tengo prácticamente en 1492, en el siglo XV, descubrimiento de América. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, de que estos hechos históricos, la invasión romana fue antes de Cristo, la invasión romana, y poco a poco todo ese dominio romano va a dar paso a los dialectos romances primero y después a la lengua romance. Estamos hablando del año 2018, ¿qué? 218 antes de Cristo. Ajá, correctamente. Entonces, ya en el 206, ya fue en España. Entonces, aquí es donde nosotros miramos de que los hechos históricos tienen una relación importante con los hechos políticos, económicos. Y religiosos. ¿Cómo? Y religiosos. Y religiosos, correcto. Entonces, de los ejércitos romanos, las invasiones de los bárbaros, las invasiones de los árabes por bélicos, que son por los bárbaros. Entonces, ahí tenemos palabras, por ejemplo, como alguacil, guardián, que son los grupos bárbaros de los guerreros. Entonces, de ahí viene la palabra guerra, guardián, lanza, todas estas palabras de origen. Tiene una relación muy grande con los hechos literarios y con la parte lingüística. Esto es algo que tenemos que tenerlo claro. Si no hubiera existido, almacén es palabra árabe. Por la invasión árabe es que usted habla del almacén o habla de abarrote. Cuando usted árabe. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo claro. Los hechos históricos influyen muy. Entonces, cuando nosotros miramos una invasión de tropas de un país, hay unos intereses muy grandes, económicos, políticos, religiosos, jurídicos, administrativos, van por todo. Y lógicamente que esto tiene... ¿Alguna otra pregunta? En la era moderna, de las guerras, las invasiones en Europa, el cambio del idioma. Pues ya en la modernidad, en lo que nosotros conocemos como la Edad Moderna, no es la actualidad, ¿no? Hay que aclarar eso. La Edad Moderna se da desde el siglo XVI al siglo XVIII. Pero estamos en la edad contemporánea. En la contemporaneidad está Europa, porque es que nosotros en América se dieron las épocas. Época indígena, época hispánica, época republicana, ¿entendido? Europa sí maneja las edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, contemporaneidad. Pero acá la historia en América sí fue por épocas. O sea que hay un contexto total, conquista y colonia. Y en ese descubrimiento, conquista y colonia, pues van a haber obras literarias del descubrimiento, como las crónicas, obras literarias de la conquista, que son las crónicas, en la colonia, que vienen las primeras obras literarias, con el Carnero de Rodríguez Freile, que es una obra muy interesante de acá. Y después viene el pensamiento dominio del Imperio Español mientras estaba aconteciendo en Europa. Histórico de encarcelamiento del rey de nosotros. Preguntas.